La joven escucha un desprecio y descubre una fortuna escondida que cambia su vida. Clara, una enfermera de mirada cansada y cabellos desordenados, caminaba por los pasillos del hospital, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Cada día era un recordatorio de su error, la sombra de aquel paciente al que no pudo salvar, su vida desgarrándose como un frágil hilo. Los murmullos de la comunidad regalaban susurros crueles con cada paso que daba, haciéndola sentir como si las paredes del hospital estuvieran listas para devorarla. La culpa, como una serpiente negra, se retorcía en su pecho, sofocándola. Pero podría haber algo aún más oscuro acechando en su vida. Un día, mientras Clara organizaba las medicinas, una figura familiar se asomó por la puerta. Era Julián, el antiguo alumno de su padre, quien había regresado a la ciudad tras años de ausencia. Su mirada era intensa, casi inquietante, como si ocultara secretos sobre el pasado de su padre. ¿Sabes lo que hizo tu padre? Él. Experimentaciones con personas que habían dejado profundas cicatrices en la comunidad. Su corazón palpitaba con fuerza. Sentía el nudo en su garganta. ¿Podía ser verdad? ¿Podía amar a un hombre que había hecho tanto daño? Mientras sus manos temblaban al revolver un viejo baúl en el ático, encontró un diario. En sus páginas, inscrito con una caligrafía temblorosa, había referencias a un tratamiento revolucionario, capaz de sanar enfermedades antes consideradas incurables. Pero también había advertencias, la advertencia de las sombras que acechaban detrás de ese conocimiento. Y si aquello que prometía esperanza estaba manchado por la culpa de su padre, Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. La fortuna que había hallado podría cambiar vidas, pero a un costo inhumano. En su interior los ecos de los viejos murmullos comenzaron a cobrar vida. ¿Eres como él? ¿Estás dispuesta a seguir sus pasos? Entonces un mensaje anónimo llegó a sus manos. Mientras su mundo se oscurecía, Clara se enfrentó a una elección: proteger la memoria de su padre o descubrir la verdad a cualquier costo. La atmósfera estaba cargada de tensión, como una tormenta a punto de estallar. Oye, antes de seguir con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores reportaron que YouTube quitó sus suscripciones sin aviso. Checa rápido el botón rojo abajo para asegurarte que sigues suscrito al canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en comentarios, ¿de qué ciudad me ves? Me encanta conocer cada persona increíble de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras Clara sostenía el mensaje anónimo en sus manos, un sudor frío comenzaba a brotar en su frente. La atmósfera se tornó pesada, como si el mundo entero estuviera contenida en aquel papel arrugado. Era un ruido ensordecedor, como si algo pesado hubiera caído. Su corazón latía con fuerza. Corrió hacia la puerta, el eco de sus pasos resonando en sus oídos. Cuanto más se acercaba, más gritos se escuchaban. La confusión y el pánico llenaban el aire. Al llegar al área de emergencias, se encontró con una escena devastadora. Los equipos médicos corrían de un lado a otro, desbordados por la llegada masiva de pacientes. Pero lo que más la impactó fue ver a Julián, su rostro pálido y desencajado, empujando a un grupo de personas con desesperación. ¡Ayuda! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo solo!, gritaba.
¿Qué ha pasado?, le preguntó Clara, la voz temblando mientras se acercaba a él. Un ataque, una exposición, todo el mundo está enfermo. Él jadeaba, tratando de recuperar el aire. La gente de la comunidad se ha contaminado. Algo en el agua. La noticia golpeó a Clara como un balde de agua helada. Recordó las cartas de su padre sobre experimentos. Sentía que cada latido de su corazón resonaba con la culpa de no haber descubierto la verdad a tiempo. ¿Está relacionado con lo que encontró mi padre?, musitó casi para sí misma. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho él? En ese momento, un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. Una mujer, cubierta de manchas oscuras y temblando, fue arrastrada hacia las camillas. Clara se contuvo, pero el horror la invadió. Más pacientes llegaban, todos con los mismos síntomas, y el caos se apoderaba cada vez más del hospital. Julián se detuvo brevemente. Su mirada se cruzó con la de Clara. Tu padre sabía lo que estaba haciendo. Tenía que saberlo. Él es el responsable. Lanzó, y las palabras lo golpearon como un rayo. Un nudo de dolor la envolvió. Era verdad. La sombra de su padre, esa herencia que había intentado ignorar, empezaba a tomar forma, a volverse palpable. Pero entonces, algo aún más impresionante ocurrió. Un hombre apareció, empujando a todos a su paso. Era un antiguo colega de su padre, alguien que había desaparecido de la vista pública. Clara, tienes que escucharme, gritó mientras se enfrentaba a la escena caótica. Él nunca lo hizo solo. Hay más personas involucradas. La revelación fue un estallido. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No solo la culpa de su padre. Había una conspiración más amplia, con hilos que se extendían por toda la comunidad y que podría involucrar a Julián. Miró a Julián y su expresión de horror se reflejó en ella. ¿Estás diciendo que no se trata solo de él? Lo que has descubierto es solo la punta del iceberg. El legado de tu padre es más oscuro de lo que puedes imaginar, contestó el hombre, su voz llena de urgencia. El peso de su verdad se instaló como una losa en su pecho. Las vidas de todos están en juego. Mientras todo esto sucedía, Clara comprendió que su búsqueda de la verdad la había llevado a un lugar mucho más peligroso de lo que había imaginado. La tormenta que acechaba no solo iba a arrasar con su vida, sino con la vida de toda la comunidad. ¿Cómo podría enfrentarse a un legado tan turbio, a un secreto que se escondía bajo la superficialidad de su vida cotidiana? Un grito desgarrador resonó nuevamente, y mientras miraba a su alrededor, una sombra oscura se deslizaba en su mente. Estaba a punto de elegir un camino que podría cambiar no solo su vida, sino también el destino de quienes amaba. ¿Qué haré? Así, en medio del caos, Clara respiró hondo y, llenándose de valor, dio su primer paso hacia lo desconocido. Clara respiró hondo, la confusión aún girando en su mente. ¿Qué harás ahora, Clara?, resonaba la voz de su padre en su memoria. Tenía que actuar. Fue entonces cuando un grito penetrante llenó el aire, sacándola de su trance. Su mirada se centró en Julián, que se tambaleaba, con el rostro pálido y descompuesto, apuntando hacia la entrada del hospital. «¡Alguien viene!», gritó, su voz a punto de romperse. El caos del momento se volvió insoportable. Clara se giró y vio una sombra al final del pasillo, una figura que emergía. Era un hombre, tambaleándose, con trozos de su ropa desgarrados y manchas oscuras cubriendo su piel. Un grupo de personal médico corrió hacia él, pero la mirada del hombre se fijó en Clara. El mundo alrededor se desvaneció. Era como si el tiempo se detuviera. «¡Clara!», profirió en un susurro tembloroso. «La llave está detrás de la puerta».
La verdad está allí. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De qué hablas?, preguntó, su voz apenas un murmullo. Pero cuando el hombre abrió la boca para responder, algo oscuro se arrastró de su pecho. Un grito desgarrador salió de sus labios y en cuestión de segundos caía al suelo, convulsionando. Los gritos del personal médico aumentaron mientras intentaban estabilizar su cuerpo. Clara quedó paralizada, observando. El hombre dejó escapar una última palabra, como si fuera una maldición. Ellos. La atmósfera se tornó aún más espesa. Todos en el área se detuvieron, sus ojos fijos en la figura que yacía en el suelo. Sin embargo, en medio de la conmoción, Clara sintió un ligero tirón en el corazón. El hombre, ella lo reconocía. Era un antiguo compañero de su padre, alguien que había estado involucrado en sus experimentos, y ahora parecía que llevaba consigo un secreto demasiado oscuro para ser revelado. «¡Clara, atrás!», gritó Julián. Clara se dio cuenta de que el personal médico luchaba en vano. La convulsión se volvía más violenta y una oscuridad parecía extenderse a su alrededor. De repente, las puertas del hospital se abrieron de golpe. Más personas entraron, llevando a otros afectados con síntomas similares. Era un espectáculo aterrador. Algunos se tambaleaban, otros eran llevados en sillas de ruedas. Clara sintió que la desesperación la paralizaba. La desesperanza de la comunidad estaba viva, manifestándose a través de aquellos rostros asustados. Fue entonces cuando todo cambió. Entre los recién llegados, Clara reconoció otra figura. Era su madre. «¡Clara, cariño!», gritó, desesperada, sus ojos llenos de miedo. Pero todo su ser se volvió gris cuando vio el rostro de Julián, y una sombra de reconocimiento la atravesó. «¿Qué haces aquí?», murmuró Clara, sintiendo que la tierra se deslizaba bajo sus pies. «¡No puede ser!», gritó, y el terror invadió su voz. «¡Mamá, tienes que ayudarme a entender!», Clara imploró, pero su madre no pareció escuchar. Su mirada se tornó rígida y comenzó a retroceder lentamente, como si tratara de escapar de una verdad inconfesable. «Él fue parte de todo esto, Clare. Lo sabía, siempre lo supo», dijo Julián, con la voz quebrada. La revelación fue un puñetazo en el estómago. Las palabras de orden y control de Julián comenzaron a girar en su mente. Y con cada instante, la traición se sentía como un hilo que se enrollaba más y más ajustado. El hombre en el suelo dejó escapar un último susurro antes de perder el conocimiento. «La verdad no es lo que creen». Y en ese instante, Clara comprendió que la tormenta que se avecinaba era mucho más que la herencia de su padre. Era un legado de mentiras, traiciones y secretos que iban más allá de su familia, de Julián, de toda la comunidad. «Todos tienen que saberlo», gritó, aunque su voz temblaba. La tensión en el hospital era palpable. La confusión se hacía más densa. Clara miró a Julián y luego a su madre. Aquello que había creído conocer estaba a punto de desmoronarse. Todo se había transformado en un caos de emociones y opciones. ¿Qué hacer? El susurro de su padre la acechaba como un espectro. La verdad aguardaba, pero el precio sería más alto de lo que jamás pudo imaginar. Sin darse cuenta, se adentraba en un laberinto del cual podría no salir. ¿Qué corazones se permitirán latir si descubren lo que realmente son?, pensó. Y ahí, en lo profundo de su ser, supo que ya nada volvería a ser igual. Clara respiró hondo, la confusión aún girando en su mente. «¿Qué harás ahora, Clara?», resonaba la voz de su padre en su memoria. Temía que actuar. Fue entonces cuando un grito penetrante llenó el aire, sacándola de su trance. Su mirada se centró en Julián, que se tambaleaba,
con el rostro pálido y descompuesto, apuntando hacia la entrada del hospital. «¡Alguien viene!». Clara quedó paralizada, observando. El hombre dejó escapar una última palabra, como si fuera una maldición. «¡Ellos!». La atmósfera se tornó aún más espesa. Todos en el área se detuvieron, sus ojos fijos en la figura que yacía en el suelo. Sin embargo, en medio de la conmoción, Clara sintió un ligero tirón en el corazón. El hombre, ella lo reconocía. Era un antiguo compañero de su padre, alguien que había estado involucrado en sus experimentos. Y ahora parecía que llevaba consigo un secreto demasiado oscuro para ser revelado. «¡Clara, atrás!», gritó Julián. Clara se dio cuenta de que el personal médico luchaba en vano. La convulsión se volvía más violenta y una oscuridad parecía extenderse a su alrededor. De repente, las puertas del hospital se abrieron de golpe. Más personas entraron, llevando a otros afectados con síntomas similares. Era un espectáculo aterrador. Algunos se tambaleaban. Otros eran llevados en sillas de ruedas. Clara sintió que la desesperación la pa. Fue entonces cuando todo cambió. Entre los recién llegados, Clara reconoció otra figura. Era su madre. «¡Clara, cariño!», gritó, desesperada, sus ojos llenos de miedo. Pero todo su ser se volvió gris cuando vio el rostro de Julián, y una sombra de reconocimiento la atravesó. «¿Qué haces aquí?», murmuró Clara, sintiendo que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Pero su madre no respondió. En cambio, sus ojos se posaron en el hombre en el suelo. «¡No puede ser!», gritó. Y el hombre en el suelo dejó escapar un último susurro antes de perder el conocimiento. «La verdad no es lo que creen». Y en ese instante, Clara comprendió que la tormenta que se avecinaba era mucho más que la herencia de su padre. Era un legado de mentiras, traiciones y secretos que iban más allá de su familia, de Julián, de toda la comunidad. «Todos tienen que saberlo», gritó, aunque su voz temblaba. Pero la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cuánto de su madre estaba involucrada en esta oscura red? La tensión en el hospital era palpable. La confusión se hacía más densa. Clara miró a Julián y luego a su madre. Aquello que había creído conocer estaba a punto de desmoronarse. «¡No! ¡Esto no puede ser!», Clara murmuró, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Pero la realidad se hacía irrefutable. El hombre del suelo era alguien que había sido parte del oscuro pasado de su padre. Su madre, al ver todo, había retrocedido. «¿Qué escondes, mamá?», preguntó Clara, su voz entrecortada. «Clara, por favor, escúchame», comenzó su madre, pero la interrumpió la alarma que sonó de repente. Todo en el hospital se congeló. La voz del sistema de seguridad resonó en los altavoces. «Se detalla un escape de pacientes en el segundo piso. Se recomienda a todo el personal que se prepare para una evacuación inmediata. Repito, evacuación inmediata». El rostro de su madre se blanqueó. No puede ser», balbuceó. En ese instante, una puerta se abrió violentamente. Un grupo de personas ingresó, pero Clara no pudo asimilar lo que vio. Al frente estaba un hombre con un rostro que había creído perdido para siempre, su padre. Pero no era el hombre que recordaba. Su cabello estaba despeinado. Su mirada era salvaje y, lo más aterrador, parecía más una sombra que una persona. «Clara», dijo su padre con una voz rasgada, «no hay tiempo para explicaciones. Debemos irnos ahora». El mundo se cerró alrededor de Clara.
disparó la rabia, brotando de su interior. La mirada de su padre, llena de desesperación, la atravesó. Lo sé, pero no es como te lo han contado. Hay cosas que nunca debería haberte contado, cosas que no puedes entender. ¿Qué quieres decir? Nos has perseguido. Eres el monstruo que ha arruinado nuestras vidas. Clara sintió que todo lo que había construido se desmoronaba. Un silencio pesado llenó el espacio. La verdad la atravesó como un rayo y de repente todo comenzó a girar. Las conexiones, los secretos y las identidades se deshilacharon. No tengo tiempo. Debemos irnos antes de que... Su padre miró hacia atrás, como si algo acechara en las sombras. Debes que elegir. ¿Te quedas o escapas?, gritó Julián, y Clara sintió que la angustia la consumía. Lo que estaba en juego se tornaba más oscuro de lo que imaginaba. La irrupción de su padre, el hombre que había creído fallecido, y el peso de su legado se entrelazaban en una pesada red de confesiones no dichas. La angustia la envolvió. ¿Qué harás, Clara? ¿Huir o luchar?, susurró la voz de su madre, rompiendo el silencio. Y mientras las luces parpadeaban caóticamente, Clara se encontró en la encrucijada de una verdad devastadora y una lealtad peligrosa. Todo el peso del mundo cayó sobre sus hombros. ¿Podría descifrar la verdad en medio de tal caos? Todo lo que había creído conocer estaba a punto de cuestionarse en el instante más crucial de su vida. Clara respiró hondo, la confusión aún girando en su mente. ¿Qué harás ahora, Clara? Resonaba la voz de su padre en su memoria. Tenía que actuar. Fue entonces cuando un grito penetrante llenó el aire, sacándola de su trance. Su mirada se centró en Julián, que se tambaleaba, con el rostro pálido y descompuesto, apuntando hacia la entrada del hospital. «¡Alguien viene!», gritó, su voz a punto de romperse. El caos del momento se volvió insoportable. Clara se giró y vio una sombra al final del pasillo, una figura que emergía. Era un hombre, tambaleándose, con trozos de su ropa desgarrados y manchas oscuras cubriendo su piel. Un grupo de personal médico corrió hacia él, pero la mirada del hombre se fijó en Clara. El mundo alrededor se desvaneció. Era como si el tiempo se detuviera. «Clara», profirió en un susurro tembloroso, «la llave está detrás de la puerta. La verdad está allí». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué me dices?», preguntó, su voz apenas un murmullo. Pero cuando el hombre abrió la boca para responder, algo oscuro se arrastró de su pecho. Un grito desgarrador salió de sus labios y en cuestión de segundos caía al suelo, convulsionando. Los gritos del personal médico aumentaron mientras intentaban estabilizar su cuerpo. Clara quedó paralizada, observando. El hombre dejó escapar una última palabra, como si fuera una maldición. «Ellos». La atmósfera se tornó aún más espesa. Todos en el área se detuvieron, sus ojos fijos en la figura que yacía en el suelo. Sin embargo, en medio de la conmoción, Clara sintió un ligero tirón en el corazón. El hombre, ella lo reconocía, era un antiguo compañero de su padre, alguien que había estado involucrado en sus experimentos, y ahora parecía que llevaba consigo un secreto demasiado oscuro para ser revelado. «¡Clara, atrás!», gritó Julián. Clara se dio cuenta de que el personal médico luchaba en vano. La convulsión se volvía más personas entraron, llevando a otros afectados con síntomas similares. Era un espectáculo aterrador. Algunos se tambaleaban, otros eran llevados en sillas de ruedas. Clara sintió que la desesperación la paralizaba. La desesperanza de la comunidad estaba viva, manifestándose a través de aquellos rostros asustados.
Fue entonces cuando todo cambió. Entre los recién llegados, Clara reconoció otra figura. Era su madre. «Clara, cariño», gritó desesperada, sus ojos llenos de miedo. Pero todo su ser se volvió gris cuando vio el rostro de Julián, y una sombra de reconocimiento la atravesó. «¿Qué haces aquí?», murmuró Clara, sintiendo que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Pero su madre no respondió. En cambio, sus ojos se... Clara imploró, pero su madre no pareció escuchar. Su mirada se tornó rígida y comenzó a retroceder lentamente, como si tratara de escapar de una verdad inconfesable. «Él fue parte de todo esto, Clara. Lo sabía, siempre lo supo», dijo Julián, con la voz quebrada. Las palabras de Julián comenzaron a girar en su mente, y con cada instante la traición se sentía como un hilo que se enrollaba más y más ajustado. El hombre en el suelo dejó escapar un último susurro antes de perder el conocimiento. «La verdad no es lo que creen». Y en ese instante, Clara comprendió que la tormenta que se avecinaba era mucho más que la herencia de su padre. Era un legado de mentiras, traiciones y secretos que iban más allá de su familia, de Julián, de toda la comunidad. «Todos tienen que saberlo», gritó, aunque su voz temblaba. Pero la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cuánto de su madre estaba involucrada en esta oscura red? La tensión en el hospital era palpable. La confusión. «Esto no puede ser», Clara murmuró, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Pero la realidad se hacía irrefutable. El hombre del suelo era alguien que había sido parte del oscuro pasado de su padre. Su madre, al ver todo, había retrocedido. «¿Qué escondes, mamá?», preguntó Clara, su voz entrecortada. «Clara, por favor, escúchame», comenzó su madre, pero la interrumpió la alarma que sonó de repente. Todo en el hospital se congeló. La voz del sistema de seguridad resonó en los altavoces. «Se detalla un escape de pacientes en el segundo piso. Se recomienda a todo el personal que se prepare para una evacuación inmediata. Repito, evacuación inmediata». El rostro de su madre se blanqueó. «No, no puede ser», balbuceó. En ese instante, una puerta se abrió violentamente. Un grupo de personas ingresó. Pero Clara no pudo asimilar lo que vio. Al frente estaba un hombre con un rostro que había creído perdido para siempre, su padre. Pero no era el hombre que recordaba. Su cabello estaba despeinado, su mirada era salvaje y, lo más aterrador, parecía más una sombra que una persona. «Clara», dijo su padre con una voz rasgada, «no hay tiempo para explicaciones. Debemos irnos ahora». El mundo se cerró alrededor de Clara. «¿Cómo es posible? Tú, ¿por qué? Tú eras el responsable de todo esto», gritó, la rabia brotando de su interior. La mirada de su padre, llena de desesperación, la atravesó. «Lo sé, pero no es como te lo han contado. Hay cosas que nunca debería haberte contado, cosas que no puedes entender». «¿Qué quieres decir? Nos has perseguido. Eres el monstruo que ha arruinado nuestras vidas». Clara sintió que todo lo que había construido se desmoronaba. Un silencio pesado llenó el espacio. La verdad la atravesó como un rayo y de repente todo comenzó a girar. Las conexiones, los secretos y las identidades se deshilacharon. «No tengo tiempo. Debemos irnos antes de que...» Su padre miró hacia atrás, como si algo acechara en las sombras. «Tienes que elegir. ¿Te quedas o escapas?», gritó Julián. Y Clara sintió que la angustia la consumía. Lo que estaba en juego se tornaba más oscuro de lo que imaginaba. La irrupción de su padre, el hombre que había creído fallecido,
y el peso de su legado se entrelazaban en una pesada red de confesiones no dichas. La angustia la envolvió. «¿Qué harás, Clara? ¿Huir o luchar?», susurró la voz de su madre, rompiendo el silencio. Y mientras las luces parpadeaban caóticamente, Clara se encontró en la encrucijada de una verdad devastadora y una lealtad. Todo el peso del mundo cayó sobre sus hombros. ¿Podría descifrar la verdad en medio de tal caos? Todo lo que había creído conocer estaba a punto de cuestionarse en el instante más crucial de su vida. En ese momento, los gritos se intensificaron y se desató algo aún más inesperado. Las puertas del hospital se abrieron de una manera violenta, como si algo las golpeara desde afuera. Un grupo de personas entró corriendo. Algunas vestían uniformes de seguridad. Otras eran solo individuos con miradas frenéticas. Pero entre ellos, caminando lentamente, había otra figura. Y esta vez era una mujer, su hermana, a quien había creído muerta hacía años. «Clara», dijo su hermana, su voz temblorosa, «vengo con noticias. Lo que hiciste, lo que hizo papá, no fue solo por el legado. Él tenía un plan, y ahora tú estás en medio de todo. Es mucho más complejo de lo que imaginabas». El shock de Clara fue instantáneo. Todo se paró. Miradas incrédulas se cruzaron. Su madre vio un paso atrás. Su padre se quedó sin palabras. La última verdad se revelaba, y Clara se sentía desbordada. Su hermana, que había luchado una guerra oculta, estaba viva. «¿Qué me estás diciendo?», preguntó Clara. El nudo en su garganta crecía. «Todo», dijo su hermana con dificultad. «Todo tiene que ver con la cura, Clara. Ellos te están buscando a ti». Las luces del hospital titilaron una vez más. El miedo se alzó en el ambiente. Clara entendía, o al menos eso creía. Su mundo se desmoronaba a su alrededor. Mientras la conmoción y el caos lo envolvía, la revelación de su hermana presentó un nuevo giro inesperado. Ahora no solo debía elegir entre huir o luchar, sino también entender el verdadero artesano detrás de su destino. Una sombra más oscura se extendía, y Clara sintió que su vida se transformaba en un rompecabezas imposible de resolver. «¿Qué más estás escondiendo?», le preguntó a su hermana, con el sudor frío resbalando. Clara respiró hondo, la confusión aún girando en su mente. «¿Qué harás ahora, Clara?», resonaba la voz de su padre en su memoria. Tenía que actuar. Fue entonces cuando un grito penetrante llenó el aire, sacándola de su trance. Su mirada se centró en Julián, que se tambaleaba, con el rostro pálido y descompuesto, apuntando hacia la entrada del hospital. «¡Alguien viene!», gritó, su voz a punto de romperse. El caos del momento se volvió insoportable. Clara se giró y vio una sombra al final del pasillo, una figura que emergía. Era un hombre, tambaleándose, con trozos de su ropa desgarrados y manchas oscuras cubriendo su piel. Un grupo de personal médico corrió hacia él, pero la mirada del hombre se fijó en Clara. El mundo alrededor se desvaneció. Era como si el tiempo se detuviera. «Clara», profirió en un susurro tembloroso, «la llave está detrás de la puerta. La verdad está allí». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿De qué hablas?», preguntó. Su voz apenas un murmullo, pero cuando el hombre abrió la boca para responder, algo oscuro se arrastró de su pecho. Un grito desgarrador salió de sus labios y en cuestión de segundos caía al suelo, convulsionando. Los gritos del personal médico aumentaron mientras intentaban estabilizar su cuerpo. Clara quedó paralizada, observando. El hombre dejó escapar una última palabra.
como si fuera una maldición. La atmósfera se tornó aún más espesa. Todos en el área se detuvieron, sus ojos fijos en la figura que yacía en el suelo. Sin embargo, en medio de la conmoción, Clara sintió un ligero tirón en el corazón. El hombre, ella lo reconocía, era un antiguo compañero de su padre, alguien que había estado involucrado en sus experimentos, y ahora parecía que llevaba consigo un secreto demasiado oscuro para ser revelado. «Clara, atrás», gritó Julián. Clara se dio cuenta de que el personal médico luchaba en vano. La convulsión se volvía más violenta y una oscuridad parecía extenderse a su alrededor. De repente, las puertas del hospital se abrieron de golpe. Más personas entraron, llevando a otros afectados con síntomas similares. Era un espectáculo aterrador. Algunos se tambaleaban, otros eran llevados en sillas de ruedas. Clara sintió que la desesperación la paralizaba. La desesperanza de la comunidad estaba viva, manifestándose a través de aquellos rostros asustados. Fue entonces cuando todo cambió. Entre los recién llegados, Clara reconoció otra figura. Era su madre. «¡Clara, cariño!», gritó desesperada, sus ojos llenos de miedo. Pero todo su ser se volvió gris cuando vio el rostro de Julián, y una sombra de reconocimiento la atravesó. «¿Qué haces aquí?», murmuró Clara, sintiendo que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Pero su madre no respondió. En cambio, sus ojos se posaron en el hombre en el suelo. «¡No ve!», gritó, y el terror invadió su voz. «Tienes que ayudarme a entender», Clara imploró, pero su madre no pareció escuchar. Su mirada se tornó rígida y comenzó a retroceder lentamente, como si tratara de escapar de una verdad inconfesable. «Él fue parte de todo esto, Clara. Lo sabía, siempre lo supo», dijo Julián, con la voz quebrada. Las palabras de Julián comenzaron a girar en su mente, y con cada instante, la traición se sentía como un hilo que se enrollaba más y más ajustado. El hombre en el suelo dejó escapar un último susurro antes de perder el conocimiento. «La verdad no es lo que creen». Y en ese instante, Clara comprendió que la tormenta que se avecinaba era mucho más que la herencia de su padre. Era un legado de mentiras, traiciones y secretos que iban más allá de su familia, de Julián, de toda la comunidad. «Todos tienen que saberlo», gritó, aunque su voz temblaba. Pero la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cuánto de su madre estaba involucrado? Aquello que había creído conocer estaba a punto de desmoronarse. «No, esto no puede ser», Clara murmuró, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Pero la realidad se hacía irrefutable. El hombre del suelo era alguien que había sido parte del oscuro pasado de su padre. Su madre, al ver todo, había retrocedido. «¿Qué escondes, mamá?», preguntó Clara, su voz entrecortada. «Clara, por favor, escúchame», comenzó su madre, pero la interrumpió la alarma que sonó de repente. Todo en el hospital se congeló. La voz del sistema de seguridad resonó en los altavoces. «Se detalla un escape de pacientes en el segundo piso. Se recomienda a todo el personal que se prepare para una evacuación inmediata. Repito, evacuación inmediata». El rostro de su madre se blanqueó. «No, no puede ser», balbuceó. En ese instante, una puerta se abrió violentamente. Un grupo de personas ingresó, pero Clara no pudo asimilar lo que vio. Al frente estaba un hombre con un rostro que había creído perdido para siempre, su padre. Pero no era el hombre que recordaba. Su cabello estaba despeinado, su mirada era salvaje, y lo más aterrador, parecía más una sombra que una persona. «Clara», dijo su padre con una voz rasgada,
No hay tiempo para explicaciones. Debemos irnos ahora. El mundo se cerró alrededor de Clara. ¿Cómo es posible? Tú eras el responsable de todo esto, gritó, la rabia brotando de su interior. La mirada de su padre, llena de desesperación, la atravesó. Lo sé, pero no es como te lo han contado. Hay cosas que nunca debería haberte contado, cosas que no puedes entender. ¿Qué quieres decir? Nos has perseguido. Eres el monstruo que ha arruinado nuestras vidas. Clara sintió que todo lo que había construido se desmoronaba. Un silencio pesado llenó el espacio. La verdad la atravesó como un rayo, y de repente todo comenzó a girar. Las conexiones, los secretos y las identidades se deshilacharon. No tengo tiempo. Debemos irnos antes de que... Su padre miró hacia atrás, como si algo acechara en las sombras. Tienes que elegir. ¿Te quedas o escapas? Gritó Julián, y Clara sintió que la angustia la consumía. Lo que estaba en juego se tornaba más oscuro de lo que imaginaba. La irrupción de su padre, el hombre que había creído fallecido, y el peso de su legado se entrelazaban en una pesada red de confesiones no dichas. La angustia la envolvió. ¿Qué harás, Clara? ¿Huir o luchar? Susurró la voz de su madre, rompiendo el silencio. Y mientras las luces parpadeaban caóticamente, Clara se quedó en la encrucijada de una verdad devastadora y una lealtad peligrosa. Todo el peso del mundo cayó sobre sus hombros. ¿Podría descifrar la verdad en medio de tal caos? Todo lo que había creído conocer estaba a punto de cuestionarse en el instante más crucial de su vida. Entonces, de repente, la escena se tornó aún más densa. Las luces del hospital parpadearon y un estruendo resonó desde lo alto. El sonido de una explosión sacudió los cimientos del lugar. Una nube de humo y escombros se filtró a través del techo, provocando alaridos y caos inmediato. Clara sintió que el aire se le escapaba, el terror invadiéndola. ¡Afuera! ¡Tenemos que salir ahora!, gritó Julián, tratando de arrastrar a Clara mientras su madre parecía. Y fue en ese momento que la figura de su hermana apareció de nuevo, emergiendo de la oscuridad con una intensidad diferente. «Confía en mí, Clara. No somos solo tu familia. Soy parte de ellos», gritó, su rostro marcado por una desesperación cruda. Las palabras de su hermana golpearon a Clara como un rayo. «¿Cómo? ¿Por qué?», balbuceó, sintiendo que el suelo se deslizaba. Los murmullos de la gente a su alrededor se intensificaron. Una revelación impactante la atravesó. Su hermana era parte del sistema, del mismo legado que ella trataba de entender. No puedes dejarlos escapar. El experimento no solo les afecta a ellos. Tu vida está en juego, Clara, chilló su hermana, mientras la multitud se agitaba, intentando escapar de la nube tóxica. Los gritos resonaban en sus oídos como un eco ensordecedor. ¿Qué has hecho? ¿Por qué no me lo dijiste? Clara se sintió traicionada. La historia se torcía. Todo lo que pensaba, todos los lazos que consideraba claros, se hacían borrosos. No puedo explicarlo ahora. Tenemos que irnos, insistió su hermana, mirando de reojo a su padre, quien ahora estaba cubierto de sombras. No todos pueden escapar. Y así, mientras el caos se desataba a su alrededor, Clara entendió que no solo su vida estaba sobre la cuerda floja. Las elecciones que debían hacer no solo impactarían su futuro, sino también el destino de aquellos que amaba. La pregunta flotaba en el aire. ¿Podría realmente confiar en su hermana? La respuesta se convirtió en una sombra que la persiguió, a medida que la explosión resonaba una y otra vez en su mente.
y la verdad continuaba deslizándose entre sus dedos, haciéndose cada vez más inalcanzable. Clara respiró hondo, la confusión aún girando en su mente. ¿Qué harás ahora? Clara, resonaba la voz de su padre en su memoria. Tenía que actuar. Gritó su voz a punto de romperse. El caos del momento se volvió insoportable. Clara se giró y vio una sombra al final del pasillo, una figura que emergía. Era un hombre, tambaleándose, con trozos de su ropa desgarrados y manchas oscuras cubriendo su piel. Un grupo de personal médico corrió hacia él, pero la mirada del hombre se fijó en Clara. El mundo alrededor se desvaneció. Era como si el tiempo se detuviera. ¡Clara!, profirió en un susurro tembloroso. La llave está detrás de la puerta. La verdad está allí. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De qué hablas?, preguntó, su voz apenas un murmullo. Pero cuando el hombre abrió la boca para responder, algo oscuro se arrastró de su pecho. Un grito desgarrador salió de sus labios y en cuestión de segundos caía al suelo, convulsionando. Los gritos del personal médico aumentaron mientras intentaban estabilizar su cuerpo. Clara quedó paralizada, observando. El hombre dejó escapar una última palabra, como si fuera una maldición. Ellos. La atmósfera se tornó aún más espesa. Todos en el área se detuvieron, sus ojos fijos en la figura que yacía en el suelo. Sin embargo, en medio de la conmoción, Clara sintió un ligero tirón en el corazón. El hombre. Ella lo reconocía. Era un antiguo compañero de su padre, alguien que había estado involucrado en sus experimentos. Y ahora parecía que llevaba consigo un secreto demasiado oscuro para ser revelado. «¡Clara, atrás!», gritó Julián. Clara se dio cuenta de que el personal médico luchaba en vano. La convulsión se volvía más violenta y una oscuridad parecía extenderse a su alrededor. «¿Qué estás haciendo?», Clara le preguntó a su hermana, que la miraba con ojos desorbitados, parpadeando de forma frenética. «¿Estás en esto también? Ahora no es el momento. Vamos», le respondió su hermana. Pero Clara no iba a moverse sin entender la verdad. Entonces, un estallido agudo resonó en el aire, como un latido pesado en su pecho. El sonido provenía de la parte trasera del hospital. Nadie en la multitud se movía. Una explosión había hecho temblar los cimientos del lugar. El suelo se sacudió y Clara cayó de rodillas. Los gritos se multiplicaron. Pánico y confusión estallaron como un fuego incontrolable. «¡Salgan todos!», gritó un médico. Pero ni ella, ni su madre, ni su padre se movían. «¿Qué está pasando?», murmuró Clara, su voz casi ahogada por el ruido. «Todo esto es un caos». Y allí, entre el desespero, su madre se acercó. «Clara, tenemos que irnos ahora», le dijo con voz temblorosa. Pero no solo escuchó a su madre, también vio algo que le robó el aliento. Un grupo de personas entró corriendo. Entre ellas estaba su hermana, pero también había un hombre extraño, como sombra, que le seguía. Y en su mano brillaba un objeto que Clara no podía entender. «¡Dame la llave, Clara!», gritó su hermana, pero algo en su tono le heló la sangre. «No, no entiendo. ¿Qué llave?», balbuceó Clara. «Es la única manera de salvarnos a todos. Tu padre lo sabía todo y ahora somos parte de esto», exclamó su hermana, y en ese instante algo bloqueó la salida de la habitación. Una figura alta, oscura, se posicionó junto a la entrada, su rostro oculto bajo una capucha oscura. La atmósfera se volvió corrosiva. Clara sintió que el aire se comprimía en sus pulmones mientras la figura avanzaba. «Tú eres la elegida, Clara», dijo la figura con una voz que resonaba como el eco en un túnel.
Tu sangre es la clave. ¿Qué? No entiendo, gritó Clara, y su voz se quebró. Esto no puede ser real. Y entonces, en un movimiento rápido, la figura se acercó a su madre y le levantó el rostro. Lo que tu padre hizo, todos lo sabemos. El experimento no se detuvo. Continúa, y tú tienes un papel que jugar. La mirada de su madre pasó del miedo a la resignación. No, esto no es la verdad, balbuceó. Pero Clara pudo ver el miedo en sus ojos. Y ella lo entendió. Una verdad cruda emergió en su mente. ¿Sabías? ¿Sabías todo esto? Con un movimiento de mano, el extraño hizo retroceder a Julián, empujándolo contra la pared. Ellos están aquí. Todo está conectado. La enfermedad, la cura, y tú eres el núcleo, dijo. Clara sintió que sus piernas flaqueaban. El caos a su alrededor se amplificaba. ¿Por qué no lo dijiste?, preguntó Clara, su corazón acelerado. El miedo la envolvía, mientras su madre empezó a temblar. Antes de que alguien pudiera responder, quedó en silencio. La figura se movió rápidamente hacia Clara. Ella dio un paso atrás, pero estaban atrapados. Pero no puedes escapar del legado. No puedes escapar de esto, susurró, y en su mano el objeto brilló al hacer contacto con la luz. Y allí, en el instante que parecía eterno, Clara sintió un empujón. Y entonces todo cambió. La luz del objeto iluminó la oscuridad, pero de repente la figura cayó al suelo. La sala se llenó de ruidos desgarradores, mientras la masa de personas se agolpaba aquí y allá. «¡Clara, corre!», gritó su hermana, lanzándose hacia ella, pero Clara estaba paralizada. El peso de la verdad la abrumaba. Mientras la figura se retorcía en el suelo, un secreto latente se liberó. Pero entonces la figura oscura sonrió. «Nunca podrás correr de lo que realmente eres», dijo con una voz profe. Y con eso, la palabra hija brotó de los labios de la figura, dejando a Clara aturdida. ¿Hija? La revelación la tomó por sorpresa, transformando todo lo que creía saber. La revelación no solo cuestionaba su familia, sino también su propio ser. Con el mundo desmoronándose a su alrededor, Clara se encontró ante un abismo de secretos y verdades. ¿Qué significaba ser elegida? ¿Qué pasaría con todos ellos? Y así, entre sombras y luces, el caos reinó. Pero el eco de la palabra hija resonaba más fuerte que nunca en su mente, y la confusión la aturdía al dar un paso hacia lo desconocido. Clara respiró hondo. A medida que la figura se retorcía en el suelo, las palabras «Tú eres la elegida, Clara» reverberaban en su mente, como un eco constante que no le daba tregua. Su cuerpo temblaba, pero no podía apartar la mirada. La angustia la envolvía. ¿Quién era realmente este ser oscuro? ¿Y qué significaba para su vida? «¡Clara! ¡Corre!». La voz de su hermana penetró en su confusión. Era la figura oscura y el hombre en el suelo se convertían en el centro del mundo. Pero el choque en su corazón era abrumador. En un segundo su percepción de la realidad se tambaleaba. «No puedo. Necesito entender», gritó, sus palabras cortadas por la presión del pánico. Las luces del hospital parpadeaban peligrosamente, llenando el aire con un zumbido que parecía prometer desgracias. «La llave, Clara», insistió su hermana. Su voz se tornó casi desesperada. «La verdad está detrás de la puerta». Pero antes de que pudiera responder, un retumbar sacudió el piso bajo sus pies. Todo se volvió gris y el aire se volvió denso. Las ventanas vibraron y luego una explosión ensordecedora resonó por todo el hospital. «¡El techo!», gritó Julián, mientras un pedazo de concreto caía, obligándolos a agacharse.
Un polvo grisáceo se cernía en el aire, dificultando la respiración. Clara apenas podía ver. Todo era un caos, un torbellino de rostros horrorizados y cuerpos luchando por sal. «Clara, rápido». Julián extendió una mano, pero antes de que pudiera aferrarse a él, una sombra la envolvió. Miró hacia arriba y vio a la figura oscura levantarse lentamente, como si la explosión lo hiciera más fuerte. «Tu muerte no es el final, Clara», murmuró con una voz aún más siniestra. Los ojos del ser brillaron, revelando una chispa de conocimiento profundo. Un estremecimiento le recorrió la espalda. Clara sintió que algo en su interior se desmoronaba. ¿Qué quería decir con «tu muerte no es el final»? En ese instante un grito desgarrador cortó el aire y los corazones se detuvieron. Era su madre, que quedó atrapada entre las sombras. Clara intentó ir hacia ella, pero el caos la envolvía. Una nueva explosión resonó, y en medio del... Pero la imagen la dejó helada. Su madre sonriendo junto a ese ser oscuro. ¿Qué está pasando aquí? Los pensamientos se enredaron en su mente. «Tienes que salir, Clara», le gritó su hermana, jalándola hacia la salida. Pero Clara no podía moverse. Todo era demasiado. Un fuerte tirón en su corazón. «Mamá, ven». El hombre en el suelo, aún convulsionando, murmuró. «Porque eres su reemplazo». Ella no iba a ser suficiente. Un silencio helado invadió la habitación. Las palabras se enredaron en el aire, y Clara lo sintió como un golpe físico. ¿Su reemplazo? ¿Qué quería decir? Todo el tiempo, su madre había estado en el centro de algo más oscuro de lo que imaginó. «Mamá», gritó. Pero su madre estaba atrapada entre la confusión. «No podemos estar aquí», insistió su hermana, empujando a Clara hacia la salida, con los ojos completamente desorbitados. Clara asintió, pero las dudas la carcomían. «Esto no se ha acabado», se dijo, pero la puerta se cerró de golpe y el mundo exterior se cerró ante ellos. La figura oscura sonreía, como si disfrutara de este juego mortal. «Es tu verdadero destino, Clara. No puedes ocultarte más», resonó. Y en ese momento, un giro inesperado desató el caos. Las luces parpadearon en un giro oscuro, y en ese instante, Clara, con el corazón latiendo con furia, comprendió que quizás todo lo que había creído hasta ahora era solo una farsa. El misterioso ser reveló su rostro, y su semblante era similar al de Clara. «Soy tu hermano», pronunció con frialdad, y en ese momento todo lo que conocía se hizo añicos. La verdad sobre su familia, sobre quiénes eran realmente. Se balanceaba frente a sus propios ojos. Respiró. Su cuerpo temblaba, pero no podía apartar la mirada. La angustia le envolvía. ¿Quién era realmente este ser oscuro y qué significaba para su vida? «Clara, corre». La voz de su hermana penetró en su confusión. Eran tiempos de caos. Todos hacia alrededor gritaban y se movían frenéticamente. La figura oscura y el hombre en el suelo se convirtieron en el centro del mundo. Pero el choque en su corazón era abrumador. En un segundo, su percepción de la realidad se tambaleaba. «No puedo, necesito entender», gritó, sus palabras cortadas por el ruido de los gritos alrededor. Las luces del hospital parpadeaban peligrosamente, llenando el aire con un zumbido que parecía prometer desgracias. «La llave, Clara», insistió su hermana. Su voz se tornó casi desesperada. «La verdad está detrás de la puerta». Pero antes de que pudiera responder, otro retumbar sacudió el piso bajo sus pies. Todo se volvió gris y el aire se volvió denso. Las ventanas vibraron y luego una explosión ensordecedora resonó por todo el hospital. «¡El techo!», gritó Julián, mientras un pedazo de concreto caía, obligándolos a agacharse.
Un polvo grisáceo se cernía en el aire, dificultando la respiración. Clara apenas podía ver. Todo era un caos, un torbellino de rostros horrorizados y cuerpos luchando por salir. Clara, rápido. Julián extendió una mano, pero antes que pudiera aferrarse a él, una sombra la envolvió. Miró hacia arriba y vio a la figura oscura levantarse lentamente, como si la explosión lo hiciera más fuerte. «Tu muerte no es el final, Clara», murmuró con una voz aún más siniestra. Los ojos del ser brillaron, revelando una chispa de conocimiento profundo. Un estremecimiento le recorrió la espalda. Clara sintió que algo en su interior se desmoronaba. ¿Qué quería decir con «tu muerte no es el final»? En ese instante, un grito desgarrador cortó el aire y los corazó. Clara intentó ir hacia ella, pero el caos la envolvía. Una nueva explosión resonó, y en medio del polvo y el ruido, Clara sintió un ardor en el pecho. Allí, esparcidas por el suelo, vio pequeñas fotografías volar. Se detuvo. «Esas son las fotos de mi padre», pensó. La urgencia llenó su ser. Se agachó y tomó una. Pero la imagen la dejó helada, su madre sonriendo junto a ese ser oscuro. «¿Qué está pasando aquí?». Los pensamientos se enredaron en su mente. «Tienes que salir, Clara», le gritó su hermana, jalándola hacia la salida, pero Clara no podía moverse. Todo era demasiado. Un fuerte tirón en su corazón. «Mamá, ven». El hombre en el suelo, aún convulsionado. Un silencio helado invadió la habitación. Las palabras se enredaron en el aire, y Clara lo sintió como un golpe físico. ¿Su reemplazo? ¿Qué quería decir? Todo el tiempo, su madre había estado en el centro de algo más oscuro de lo que imaginó. «¡Mamá!», gritó, pero su madre estaba atrapada entre la confusión. «No podemos estar aquí», insistió su hermana, empujando a Clara hacia la salida, con los ojos completamente desorbitados. Clara asintió, pero las dudas la carcomían. «Esto no se ha acabado», se dijo, pero la puerta se cerró de golpe, y el mundo exterior se cerró ante ellos. La figura oscura sonreía, como si disfrutara de este juego mortal. «Es tu verdadero destino, Clara. No puedes ocultarte más», resonó. Y en ese momento, un giro inesperado desató el caos. Las luces parpadearon en un giro oscuro, y en ese instante algo terrible ocurrió. La figura oscura se desvaneció de la vista, y en su lugar, un estallido de energía llenó la sala. De repente, apariciones de figuras sombrías se materializaron, como si hubieran salido de una pesadilla. Eran los rostros de los antiguos pacientes de su padre, aquellos con los que él había experimentado en secreto. Sus ojos reflejaban dolor y una rabia contenido. «Tú, nosotros somos tu verdad, Clara», gritaron al unísono. Sus voces resonaban como ecos de sufrimiento. «Tu familia nos ha traicionado. Su búsqueda de salvación nos selló la condena». Clara sintió que el aire se le escapaba. Todo lo que había creído conocer se desplomaba. «No, no puede ser. ¿Por qué? Tienen que entender. Tu madre, tu padre. Ellos son los artífices de nuestra miseria, y tú eres el resultado de sus decisiones. Ahora vas a hacer lo correcto o lo pagarás con tu vida. Es tu elección», dijeron, acercándose amenazadoramente. La sala se convirtió en un torbellino de voces. Clara buscó a su madre y a su hermana entre la multitud, pero solo encontró miradas enojadas y acusatorias. La verdad ardía en su mente como llamas. El horror de lo que realmente era su familia se desnudaba ante sus ojos. Y en medio de ese estruendo, la única pregunta que resonaba en su cabeza fue: ¿quién soy yo realmente? Justo cuando pensó que no podría soportar más,
La oscuridad a su alrededor comenzó a contraerse, llevándola lejos de aquel infierno. Todo se volvió borroso, hasta que el silencio se adueñó de la escena. Clara estaba sola. ¿Dónde estoy?, se preguntó, su voz apenas un susurro. Frente a ella, una puerta se abría lentamente. Una luz brillante se filtraba, como si le ofreciera la oportunidad de descubrir la verdad. Pero en su interior sabía que independientemente de lo que eligiera, nada sería igual nunca más. Mientras la luz la envolvía, se dio cuenta de que su vida, su identidad y su familia eran solo un laberinto de secretos que apenas comenzaba a recorrer. ¿Podrá enfrentarse a lo que estaba justo detrás de esa puerta? Clara respiró hondo, sintiendo el peso de todo lo que había descubierto. La figura oscura que la rodeaba dejaba claro que no había forma de escapar de la verdad. Era como si el pasado, las sombras de su familia, todo lo que había creído, estaba ahora sobre sus hombros como un manto de plomo. ¿Quién eres realmente?, preguntó, con la voz quebrada, pero desafiante. Soy parte de ti. Siempre lo he sido, respondió la figura con una voz profunda y reverberante. Tu vida ha sido un tejido de mentiras. El legado de tu padre no se detiene en ti, se extiende más allá. Clara sintió. Tu madre también tiene secretos, gritó su hermana, justo antes de que la sala se llenara con otro grito desgarrador. La multitud a su alrededor estaba cada vez más frenética. Las sombras se cernían sobre ellas. ¡Basta!, gritó Clara, su voz resonando en la penumbra. En ese momento, un estruendo sacudió los cimientos. La pared tras ella se derrumbó, polvo y escombros volaron. Clara, atrapada entre sus miedos y el caos, tuvo que decidir. The truth was now or never. El destino de su familia pendía de un hilo. La figura oscura se acercó a ella. Sus ojos brillaban con una mezcla de decepción y complicidad. Si quieres salvar a los que amas, tendrás que aceptar lo que eres. Tienes que tomar la llave y abrir la puerta al pasado, insistió. ¿La llave? ¿Qué llave?, Clara preguntó, sintiendo que la voz temblorosa no hacía más que delatar su incertidumbre. Todo lo que necesitas saber está detrás de esa puerta, insistió. Clara sintió como si cada palabra la obligara a actuar. La sala se oscureció, y Clara, con el pulso acelerado, hizo lo que sabía que debía hacer. Se giró y corrió hacia la luz. A medida que se acercaba a la puerta, los murmullos comenzaron a aumentar. El aire vibraba de ansiedad y peligro. La figura oscura cruzó la habitación como un destello, pero Clara no paró. Era su momento de decidir. Al llegar a la puerta, sus manos temblaron al tocar el picaporte. En ese instante, la realidad se hizo añicos en 1000 pedazos. Cuando la puerta se abrió, se encontró con una habitación iluminada, llena de fotos, recuerdos y secretos. Lo sabía, todo este tiempo, balbuceó, mientras buscaba respuestas entre la multitud de imágenes de su padre. Pero había algo más enfrentado al pasado que la verdad, el dolor de haber sido parte de algo tan espantoso. De repente, la conexión se produjo. Recordó las historias de su madre, la posibilidad de redención. «Mamá», gritó, buscando a su madre en el reflejo de una imagen. «Búscame, por favor». La figura oscura rió de manera marchita. «Siempre serás parte de esto. La elección es tuya, Clara. Aquí queda el legado». «No, yo no soy eso. Soy más que un legado. Soy una elección», exclama Clara. «Voy a luchar por mi familia». Con un grito profundo, Clara salió de la habitación sintiéndose más fuerte, con el corazón latiendo fuertemente. La oscuridad
no la había consumido y la verdad seguía sin ser revelada. Pero sabía que tenía que enfrentarla y que posiblemente había esperanza. Mientras corría, su irmã gritó: «¡Clara, espera!». A lo lejos, Julián y su madre también la alcanzaron. La escena se detuvo. Todo el mundo en la sala se sumió en silencio. Clara, eligiendo enfrentarse a la verdad. «¡No más secretos!», gritó, con lágrimas brotando de sus ojos mientras miraba a su madre. «¿Quiénes somos realmente?». Con esa pregunta el tiempo pareció detenerse. Clara, a la espera de respuestas, la verdad a punto de desatarse. Pero el caos pulsaba, y la explosión final dejó una sensación de irrealidad. Ahora, querido lector, este es el momento en el que necesito que participes. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Aplasta el botón de like ahora. Asegúrate de que el algoritmo nos mantenga cerca. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, porque tu voz es fundamental. Y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Solo los verdaderos fans comprenden lo importante que es apoyar el canal con estas acciones. Esto es solo el comienzo, la historia